Llevo media vida o casi toda mi vida militar metido en un pizarro. Dentro del pizarro tenemos de todo, no nos hace falta nada. El pizarro es como nuestra casa a cuestas, ¿no? Al conducir esto es, como digo yo, es un bicho enorme y tiene una potencia impresionante. Ya les gustaría más de uno que está en país flipado con la Fórmula 1 con un cacharro de estos. Como dice mucha gente, dice, te llevas compañeros, no te llevas compañeros, en las misiones te llevas amigos. Y son amigos ya para toda la vida. Yo considero esto mi casa de hierro. In 2017, Spain deployed a heavy armoured unit abroad for the first time. This three-person crew of a Pizarro armoured vehicle spent 6 months in Latvia as part of NATO's multinational battle group. This long deployment means they will have to spend hundreds of hours together. But first, training and preparation. Fuego. Venga, iniciamos movimiento. Preparado para hacer fuego. Hacemos fuego. Fuego. Objetivo neutralizado. Yo soy la conductora, nosotros vamos conduciendo por dentro y por dentro ves por un trocito muy chico y te tienes que fiar bastante de lo que te dice el jefe, porque cuando vas por estos bosques, si tienes que ir para un lado o para otro, vas como los burros, no ves por un lado, no ves por el otro. La adrenalina sube bastante, sobre todo cuando lo pones a tope, cuando te dicen, venga que vamos a pasar una brecha, dale, 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 y vas a tope. En esos momentos cuando más disfruto. Como jefe de vehículo me encargo de la instrucción de elementos de combate a pie que llevo embarcado en el vehículo, que son 6 hombres, más de la instrucción también de la tripulación, que es el conductor y el tirador del vehículo Pizarro. Desde bien pequeño siempre me gustó el ejército y cuando tuve la oportunidad de poder alistarme, lo hice, en infantería mecanizada. Mi puesto está en la torre y es el que lleva el arma principal del vehículo. Todos tenemos que apoyarnos y si el conductor necesita ayuda en un momento, yo se la doy. Si yo necesito ayuda, el conductor me la da y si el jefe necesita ayuda, se la damos. Vamos a estar 6 meses fuera de casa, pero la verdad que tengo ganas de irme ya. Que una de las cosas más bonitas que podemos encontrar en la misión es relacionarnos y el conocer a otros países, ¿no? Los países aliados que nos van a enseñar su material. Cada ejército trabaja de una manera completamente distinta, o sea, eso seguro. Y también ver sus medios, ¿no? After several months of training, the crew is ready to travel to Latvia. They are joining one of 4 multinational battle groups in the Baltic states and Poland, which strengthen NATO's deterrence and defense. The logistics for deploying troops and equipment are complicated. Around 300 Spanish troops with Leopard tanks, Pizarro combat vehicles, and artillery need to be moved by rail, air, and sea across Europe. Tenía muchas ganas de venir porque la primera vez que una unidad mecanizada sale de España, yo llevo muchísimo tiempo trabajando con este tipo de vehículos, con el Pizarro desde 2003, y la primera vez es como una gran oportunidad, ¿no? Es lo que trabajamos día a día y lo que siempre soñamos, el salir con nuestros vehículos, con nuestros medios, que nos vean, que sepan cómo trabajamos. El conducir aquí es bastante diferente que conducir en España y son cosas que vas aprendiendo con los años y la conducción y demás. It's a new country with unfamiliar terrain and people, but one thing that provides our crew with solace is their Pizarro, which has become their second home.
infante mecanizado es lo que tenemos, que llevamos todo lo que necesitamos dentro del vehículo, ¿no? Y al final te acostumbras a vivir con lo que tienes, claro. Esto para mí, vamos, es mi segundo hogar. Para nosotros es nuestro refugio, es donde guardamos todo, donde tenemos todas las cosas, es la casa que tenemos en el campo. La vida es muy intensa dentro de un vehículo porque al final tienes que hacer absolutamente todo 24 horas con la gente. Te levantas con ellos, te acuestas con ellos, comes con ellos. Ese es mi mono y mi ropa interior, que me voy a cambiar, ¿saben? Cuando salgan de la reunión de ahí del vehículo. Vamos, que voy a echar del vehículo, ¿vale? Para disfrutarme dentro. Yo pienso que en este trabajo somos las mujeres completamente iguales que los hombres. Te duermes al lado de ellos, que no pasa nada, o sea, es que no pasa nada. Te tienes que cambiar de ropa, te metes dentro del vehículo, los demás se salen. After they arrive in Latvia, the crew gets the opportunity to work with troops from other NATO allies through a series of exercises in their Pizarro vehicles. El tiempo máximo que he pasado yo dentro de un vehículo sin salir han sido 3 días. Claustrofobia a mí personalmente no me ha entrado. Agobio, sí. Son sitios estrechos. Uno tiene la necesidad de moverse y de estirar las piernas y hay momentos en el que no puede. Yo al ser chiquitita, la verdad es que en el puesto del conductor tengo bastante espacio, pero por ejemplo el tirador y el jefe de vehículo en la torre no tienen espacio ninguno y ahí les tiene que entrar un agobio, pero vamos, impresionante. When you're in the middle of a training exercise, you never know when you'll have time to eat. Venga, vamos a cenar rápido. ¿Quién quiere pan? Extraordinario. En este Pizarro lo que tienes que estar es siempre a la escucha de la radio durante todo el día, cada minuto, cada segundo. Si estás comiendo y te llaman y te tienes que ir, pues te montas en 2 segundos y te vas. Están por lo visto teniendo problemas para llegar a su posición, continúo. Hay días que dormimos 2 horas, otros días que dormimos 4 horas, 3 horas. Lo normal es que todas las noches hagamos turnos para que siempre haya uno, que esté alguno en alerta. Si estás en alerta, lo que hacemos es ponchear. Te tiras directamente con el saco y la funda de viva y si te llaman en 2 minutos, pues metes las cosas dentro y sale, vamos, te activan y te vas. Y otras veces, que estamos ya en alerta, pero en alerta máxima, te quedas dentro del vehículo, cada uno en sus puestos, pegas la cabeza como puedas, haces turnos de escuchas a la radio y uno se queda a la escucha, los demás pegan una pequeña cabeza y así. En el último año puedo asegurar que todos los que estamos en este Pizarro hemos pasado más tiempo entre nosotros que con nuestras propias familias. Entonces al final, pues, aparte de que sea tu jefe, tu tirador, tu conductor, al final somos todos, como quien dice, colegas, amigos, tal. Entonces lo compartes todo y al final es eso, somos una pequeña gran familia. Lo que estamos aquí es para unirnos todos, las unidades son así, lo que uno le falta lo complementa al otro y haces tu trabajo, que es lo que más te gusta, y encima con buen ambiente y con gente profesionalmente y personalmente muy buena. Realmente lo que estamos viviendo ahí en ese vehículo es una familia, porque paso las mismas horas o más que con mi familia.